de lo que pasa dentro. Los que participan dentro de los pueblos, aquellos habitantes de pueblos grandes como Caspe o de pueblos más pequeños, que no solo participan en lo que viene de fuera, dando listas negras de gente que puede ser fusilada, sino participando en la obra constructiva, colectividades, comités, obras sociales, obras culturales, desarrollarlas, ateneos, etcétera, etcétera. Y también me imagino que una de las cosas a las que se puede referir Amadeo es algo a lo que tú también aludías ahora, y es esa imagen que creó el franquismo sobre todo lo que sucedió aquí, confundiendo la parte por el todo. Aquí en Caspe hay ejemplos paradigmáticos. Hay 2 libros que se publican al final de la guerra, escritos firmados por Sebastián Cirac y por Fermín Morales, en los que se viene a sugerir eso, que aquí todo lo que fue la zona republicana fue caos, sangre, violaciones, y que todos los que vinieron desde fuera eran como aquellos a los que tú acabas de describir, que eran una parte, pero aquí se describen como todos. Esos que vienen, y aparece así explícitamente en uno de estos 2 libros los que me acabo de citar, vienen desnudos, con taparrabos, sudando y acompañados de mujeres del barrio chino que lo único que van a hacer es propagar todo tipo de enfermedades venéreas. Bueno, me imagino que la mirada con el microscopio de Amadeo puede poner algunos puntos sobre algunas ideas. Bien, hola, buenos días de nuevo. Yo voy a tratar de ser breve porque veo aquí muchas caras que identifico y creo que la gran mayoría ya han leído El Granada de la Tormenta, entonces es un poco absurdo incidir en muchas de las informaciones que hay desgrano. Entonces lo he preparado de otro modo. Quiero ser algo más esquemático, contarles, hacer un pequeño dibujo muy breve de cómo era el Caspe del 36, justo antes del 18 de julio. Bien, estamos ante un pueblo que es la quinta ciudad en Aragón en población. Es una ciudad próspera a pesar de la crisis que desde el 29 se continúa arrastrando en el 36. Hay un fuerte comercio, muchísimo más que ahora. Hay tiendas repartidas por todo el centro del pueblo. Estamos hablando de más de 300 comercios o actividades. Superan con creces a las que tenemos hoy. Es un pueblo con 5.000 hectáreas de regadío, 7.000 de secano, una línea del tren que tiene muchísima más importancia, bueno, comparada con la de ahora toda, que conecta Zaragoza y Barcelona, y Caspe es punto importante. Fijaos de qué estoy hablando, que cuando Braulio Serrano, padre de Luz, que aquí presente, llega desde Monegros en el año 33, en primer término se sorprende de que no haya una implantación del anarquismo en Caspe, pero luego entiende rápidamente que lo que ocurre es que aquí más o menos todo el mundo tiene su pequeña parcelita, es decir, que todo el mundo tiene donde buscarse la vida y la tiene bien solucionada, ¿no? En cuanto a las fuerzas políticas, aquí destacan sobre todo el sindicato católico en la derecha, que aglutina a las fuerzas del carlismo, que tiene su cierta importancia. Hasta hace muy poco, estoy hablando del 36, tenía su propia sede. Falange muy incipiente, estamos hablando de poco más de 30 militantes, y después un compendio de gentes de Juventud Acción Católica y de más fuerzas de la CERA. Estamos hablando que el sindicato católico tiene una importancia grande en cuanto a números, hablamos de más de 700 socios del local de la calle Santa Lucía. En las fuerzas de izquierda, aquí predomina sobremanera izquierda republicana, es la gran fuerza de la izquierda caspolina, seguido del sindicato UGT, y muy por debajo el anarquismo recién creado, relativamente reciente, tiene relativamente pocos militantes, y luego el comunismo prácticamente es inexistente a principios de 1936. ¿Cómo se combinan todas esas fuerzas y cómo cohabitan? Pues básicamente sin grandes problemas. Caspe no es las 5 villas, o sea, aquí en el 34 prácticamente no sucede nada. Hay muy pocos episodios de violencia durante los años de la República, tanto en Caspe como en la propia comarca. En definitiva, podríamos decir que había una coexistencia pacífica entre los caspolinos en líneas generales. Bien, esa paz social, digamos que la denomino así, se rompe el día del 19 de julio. ¿Por qué? Vamos a ver, hay una etapa muy clara, que es del 19 hasta el 25 de julio, que es la semana que Fermín Morales o Sebastián Cirac denominan como la Semana Gloriosa. Veremos, después comprobamos documentación y vemos que no lo fue tanto. El 19 de julio ocurre que es el capitán Negrete quien articula la sublevación caspolina, sí, es evidente. Pero en el momento que caspolinos
participan de esa sublevación y comienzan a participar en saqueos, en redacción de listas, en saqueos a las casas incluso de gente particulares, de las fuerzas de izquierda, de detenciones, yo creo que de alguna manera marca un antes y un después de lo que va a suceder en Caspe. Durante esa semana, como muchos de ustedes sabrán, sí, son obra del capitán Negrete. Llegamos a la mañana del 24 de julio con ya 8 muertos en diferentes momentos, y otras fuentes aseguran que ya son 12 que fallecen durante los días en los que Caspe está bajo la autoridad del Negrete y la gente que apoya la rebelión. El otro perfil, el otro momento muy claro, es a partir del día 25 de julio. Y dentro de la etapa republicana que dura desde el 25 de julio hasta el 11 de marzo 17 de marzo del 38, hay una diferencia muy clara entre lo que son los primeros días y todo lo que viene después. A partir del 25 de julio, como digo, en el momento que las tropas, mal dicho republicanas, porque más bien eran anarquistas los que llegan desde Cataluña, se hacen con el poder, con el control de Caspe, se activa la violencia, se desata. Pero ahora uno un poco con las teorías que decía Tony, hablando de la identidad de los que ejercen esa violencia, ¿no? Está claro que los que vienen están dispuestos a todo. Ellos vienen a hacer la revolución que, como bien decía el profesor Maldonado, la propicia la propia sublevación. Y esa muestra tan bestial, ese desatarse la violencia de esa forma, tiene mucho que ver que muchos de los que vienen aquí, además de provenir de los barrios muy obreros, los barrios pobres de Barcelona, ¿no?, viene mucha gente de la cárcel. Y esa gente de la cárcel que se encuentra ahora con las armas en su poder, nunca las habría tenido si no es por la sublevación del 19 de julio. Los que vienen, como digo, vienen a hacer la revolución, y para ellos la revolución implica derribar la vieja casa, ¿no?, del sistema por el cual se gobierna el país. Y claro, frente a ellos, ¿a quién tienen? En primer lugar, a la gente que les ha hecho frente durante el día 24 y 25 de julio. Y ellos vienen sin ningún problema, además de pistoleros, viene un perfil de gente quizá que no están tan acostumbrados a coger las armas, pero desde luego hay muchos idealistas, también hay mucho bandido y mucho salvaje que vienen y están dispuestos a todo. Y claro, a ellos se les ha hecho frente y van a acabar con esa gente que se les ha opuesto. Pero claro, ocurre lo siguiente, a pesar de que muchos de los caspolinos que han participado con el capitán Negrete de la rebelión se han marchado, lógicamente se han echado al monte por temor a las represalias, muchos otros se han quedado en sus casas. Por esta gente que viene de fuera, a pesar de que hay varios caspolinos que les han ayudado en los momentos finales, parece ser, no conocen ni siquiera el trazado de las calles de Caspe. ¿Quién va a ayudarles a identificar, a poner caras y a saber dónde están los que se han sumado a la rebelión? Pues evidentemente los propios caspolinos, ¿no? Y es así como transcurren las cosas. Yo he hecho bastantes veces un ejercicio mental de cómo fue Caspe el día 25 y 26 de julio. Ustedes se pueden imaginar a gente ultra armada, desarrapados, las tiendas saqueadas, todo en la calle. Incluso recuerdo el episodio de cómo contaban en la casa del pastelero Prospero, que sacaban los jamones, los tiraban por la ventana. Era poco más o menos que un pequeño holocausto, ¿no? La gente de Caspe procuraba no salir a la calle, los que no querían implicarse o no se habían visto implicados. Pero ¿qué ocurre con la gente que o bien han detenido a su familia durante la semana de antes, o bien han tenido que huir por temor a las represalias, o incluso les han asesinado a alguno de sus familiares? Esa gente rápidamente se pone al servicio de los milicianos y no dudan en acompañarlos a las casas y como bien han dicho también antes por aquí mis compañeros, solo el hecho de llevar una cruz o de ir a misa, para entonces ya en los parámetros mentales de esa gente ya eres un fascista. Lo que buscan es una represión bestial y absoluta. Y lo más lamentable de todo es que lo consiguen. El perfil de las víctimas, básicamente, si bien es verdad que hay muchos que han participado activamente en la rebelión, otros
simplemente son gente de derechas o afiliados al sindicato católico. Eran motivos suficientes para entrar en la chica del ayuntamiento y ante ese descontrol tan bestial de las primeras horas, pues acabar fusilado en el Cantón de los Mártires o en la ermita de Montserrat. Me gustaría enfatizar en el hecho de que, bueno, vamos a ver si no se me malinterpreta, yo no trato en ningún momento de justificar lo que ocurre a partir del día 25-26 con estos episodios de violencia tan trágicos, ¿no? Pero quiero insistir un poco en este concepto de que a partir del día 19 todo se ha roto, y en el momento que la gente ve que los están deteniendo de una manera más o menos formal, porque hay algunos que simplemente lo que hacen es concentrarlos en la puerta del cuartel, han cambiado un poco las normas del juego, ¿no? Y durante esos primeros días, pues los caspolinos están dispuestos a todo y a tomarse la justicia por su mano. En cualquier caso, también hay otra reflexión que me parece interesante, y es la diferencia entre la gente que viene de fuera, que como sabemos hay dos perfiles, el que viene simplemente casi a divertirse, ¿no? y a reventar todo lo que pueda, y luego el anarquista idealista. De estos vienen bastante desde Cataluña. En realidad en Caspe yo quiero terminar de decir que pocos anarquistas que tienen en realidad ideas preconcebidas de cuanto a la revolución y quieren edificar un mundo nuevo. Por ejemplo, Serrano sería una de las poquísimas excepciones. Quiero decir que la gente que se pone a disposición de los milicianos no les interesa nada cambiar el mundo. Ellos lo que quieren es reventarlo, reventar a los viejos poderes caspolinos que claro, que durante unos días han demostrado que estaban dispuestos a todos, pues ellos también. Ahora cambiamos, me toca a mí tirar la pelota y lo que vamos es a reventarlo todo, tanto a gente como comercio y demás. Costará ver cómo durante los meses sí que ya hay varios caspolinos que se ofrecen a participar en sindicatos y en otros organismos, pero sí que es cierto que en esos primeros días es un pequeño caos. Bien, ya quería hablar poco y creo que ya me he extendido demasiado, porque prefiero que comience un pequeño debate y que todos respondamos a las preguntas. Encantado. Bien, muchas gracias a los tres. No he cumplido bien mi papel de moderador, en el sentido de que les he dejado hablar más de lo que en principio teníamos convenido, pero sigue quedando espacio para que, si alguno de ustedes o alguno de vosotros y vosotras quiere intervenir, lo hagáis. Este es el momento, hablad ahora o hablad después. Como veréis, además han surgido ideas polémicas, interesantes. Incluso se podría, apurando mucho, llevando la límite, se podría considerar que hay, no diré contradicciones entre lo que se ha dicho entre unos y otros, pero hay distintos puntos de vista. Por ejemplo, a la hora de subrayar o no el papel que tiene el golpe de Estado como dinamizador, como dinamitador de todo lo anterior. De alguna manera, Amadeo sugiere que hasta entonces, al menos en Caspe, y lo digo en voz alta porque la mayor parte de vosotros sois caspolinos y caspolinas, sugiere de alguna manera que hasta el 19 de julio, hasta que se subleva Negrete, había una cierta, el hablado de paz social. Pero claro que esa paz social acaba dinamitada solo por una sublevación, o es que al menos de manera implícita, subterránea, ya había unas líneas de enfrentamiento, unas líneas de fractura dentro de la sociedad española y en concreto, si podemos llamarlo, caspolina. Por supuesto que el estallido de una guerra siempre es, algunos especialistas hablan de cambio antropológico, en el sentido de que todo es distinto en una época de paz respecto de cómo es después cuando las armas están en las manos. Pero en estos casos siempre recuerdo una cita, y la suelo emplear, una cita de la novela de La Esperanza de André Malraux, que está dedicada precisamente a la Guerra Civil Española, en la que dice que la guerra es más fácil, se puede improvisar más fácil y rápido que el odio. La guerra sí que puede venir de un día para otro, pero el odio que aflora, por ejemplo, en esos días que Amadeo define como caóticos, ese odio no tenía que estar arraigado, al menos de manera más o menos implícita, para que se pueda manifestar, para que pueda fluir después con tanta intensidad. Esto es simplemente algo que pongo encima de la mesa para que ellos mismos respondan o para plantearles a ustedes alguna reflexión al respecto. A ver, para mí es evidente y aquí voy a ser más tajante con el tiempo del que disponéis. O sea, para mí es evidente que o sea, no se encaspe, lógicamente. O sea, cada caso es único posiblemente, y muchas veces habría que estudiar con lupa casi cada municipio, ¿no? Porque cada municipio tenía posiblemente sus normas de control social. Entonces, pueden variar mucho de pueblos cercanos incluso, ¿no?
Pero sí que es evidente que a mí me parece que más allá de que la sublevación franquista militar es el desencadenante, porque hasta aquel momento, por ejemplo, en pueblos como el mío, en el que sí que ha habido choques importantes, por ejemplo ya desde hacía 20 años, cuando en Barcelona está la huelga de la canadenca, en mi pueblo resulta que hay pistoleros del Sindicato Libre de la Patronal que llegan hasta allí. Es evidente que los pueblos en aquel momento no eran una balsa de aceite, o muchos no eran una balsa de aceite. Sí que es evidente que el desencadenante es que se rompen estas normas de control social que existen, y en el momento que se rompen las normas de control social, yo creo que puede emerger el odio de los lugares que aparentemente más tranquilos y pacíficos. Es decir, el odio puede cultivarse en silencio, el odio puede cultivarse sin dar demasiadas muestras aparentes, y en el momento que se rompe la baraja, te puede venir a pegar una bofetada quien menos te lo puedas pensar. Y yo creo que en el verano del 36, en el momento que se rompe la baraja, salen odios que en algunos casos llevan coleccionándose generaciones, y en algunos casos llevan coleccionándose generaciones ideológicamente, ¿no? Porque al final en el 36 hay gente que dice no, es decir, por ejemplo, en mi pueblo van a buscar a uno que es el alcalde del año 19 que ha hecho el colegio, y lo han acusado de despilfarro cuando ha hecho el colegio, y resulta que 20 años después casi hay memoria de que aquel tío había robado al pueblo y había que ir a buscarlo, y lo van a buscar a un pueblo de Barcelona, expresamente se desplazan. Esto no es los de fuera, no, la gente del pueblo va a buscar a aquel tío y lo mata, ¿no? Es decir, yo creo que sí que la sublevación es el desencadenante, pero que el odio muchas veces existe aunque no nos lo parezca. Y esto valdría tanto para, por supuesto estamos hablando sobre todo de la zona republicana porque estamos en Caspe, pero estas mismas reflexiones valdrían al menos tanto para lo que podríamos denominar la zona franquista, es decir, al otro lado de las trincheras, por supuesto. Sigo un poco. Habría que hablar de historia a lo mejor un poco más ahí, pero no voy a ir tan atrás. Yo creo que la ruptura de la república es básica en entender todo esto. El poder ha estado siempre en manos de los mismos en todos los siglos, de todas las historias, de todo el poder. Cuando la Iglesia empieza a quitar el poder de las desamortizaciones y demás, en el 19 salta y empieza a ir contra el liberalismo. Todavía hoy estamos en contra de la gente. Lo que era la Dirección General de Cultura de Aragón, que aún está diciendo del 19 fue un siglo como fue, ¿no? Porque nació el liberalismo, que es la burguesía al fin y al cabo, pero siguen manteniendo el poder siempre hasta el 31, y en el 31 hay una ruptura absoluta en muchos lugares y accede por primera vez al poder gente que jamás había tenido el poder, democráticamente hablando, pero claro, hay gente que por nada se ve apeada del poder y no tiene poder porque alguien que nunca lo ha tenido lo tiene. Esto es muy gordo. Y esto es un cambio de mentalidad. Y esto ocurre en la República. Y a partir de aquí podríamos matizar todo lo que queramos, pero por concretar casos fáciles, cuando después de las elecciones del 3 que gana la derecha, la reacción de las izquierdas no fue la lógica, probablemente en un Estado democrático que acaba de nacer de verdad la democracia. Las mujeres han votado por primera vez, hasta la parte hasta 1890 el voto era censitario, no podía votar más que el 1 o 2 el 3% de los españoles. Ahora no, pero pierden. Por ejemplo, se van a librar muchas batallas, pero por reminiscencias de lo que ocurrió en el 33, en el Bajo Aragón turolense, donde la CNT es muy potente, en la rebelión de ellos, después de ganar las derechas, se rebelan y son cogidos, y son apaleados, son discriminados, son llevados a la cárcel y son condenados a muerte. Macay condena a 12 personas a muerte, que después saldrán en el 36 después de las elecciones. Y es curioso que se van a buscar a los que les han cogido, a los guardias municipales que les han apaleado en el 33. Es decir, esto viene de poco antes. Pero poco antes, ¿por qué? Porque se ha roto el mundo para mucha gente. Los unos han visto que pueden mandar y pueden realizar sus ideales, y los otros han dicho, estos me pueden quitar mis ideales. Igual soy un poco simplista, pero esto es así también como también ocurre. Se ha roto el mundo, una expresión bonita. Ya, hombre, de alguna manera, tal como nos dice el profesor, es el 31 un poco el desencadenante de muchas cosas que pasarán después, y estoy totalmente de acuerdo. En cualquier caso, yo creo que todas esas reacciones posteriores nunca se hubieran desatado si no es por el golpe de Estado del 36, porque digamos que vamos a llenar una coctelera donde los
los enfados de las derechas e izquierdas van llenando. Y durante 5 años llenamos medio litro. El día 19 de julio del 36 se llena el medio litro que falta. Y entonces se desborda. Y se acaba esa paz social a la que yo me refería, tanto en Caspe como en otros sitios, evidentemente. Voy a hacer un poco de provocador. Quiero defender Muy bien, el libro, eso es lo que estamos esperando. Quiero defender el libro de Sebastián Cirac en el siguiente sentido. Aunque está escrito por una persona que no estaba aquí, no vivió en los sitios, yo creo que tiene una gran importancia porque está escrito muy en caliente, por lo tanto, y está escrito por un cura, entonces la parcialidad es muy evidente. Bueno, la parcialidad que pueda tener es evidente, porque precisamente la Iglesia, como habéis dicho, era uno de los que perdía poder. Entonces, claro, no le podemos pedir que escriba bajo otro punto de vista. Y en cambio, el interés que tiene es que en caliente, aunque no existiera, hace un censo muy grande y cuenta unas cosas que realmente se ajustan a lo que tú decías, porque claro, tú has dicho que vinieron y que los que hicieron la represión esta y fueron gente que venía de las cárceles, gente que venía con ganas de una venganza social, de que habían sido niños de la calle y tal. Todo esto, mal que pese, está en el libro ese también, aunque luego no lo articule, porque además casi es que era imposible el año 38 mismo y el año 39 escribir un libro parcial. Lo digo porque a veces pues da la sensación, como al hablar del libro, el libro es lo que es y es muy claro además, quiero decir que está tan evidente que no engaña a nadie tampoco, pero que tiene importancia como documento. Pero que sí, el Morales lo tengo menos analizado y no sé. La respuesta yo creo que la necesitan dártela los historiadores. Sí. No, bueno, yo soy aquí el moderador, así que no quiero acaparar ningún tipo de protagonismo, pero yo no voy a negar nada de lo que usted acaba de decir. Ese libro es un producto de su época y creo que nos equivocaríamos los historiadores o los lectores normales si lo que hiciéramos fuera una crítica personal de los argumentos, sin contar la tragedia familiar que está detrás de ese libro, ¿no? ¿Cuántos familiares suyos han sido asesinados? Pero al menos yo como historiador lo que hago es un análisis de ese libro como producto histórico de su tiempo y como tal es perfectamente coherente. Yo no entraría, por supuesto, nunca a culpabilizar a este señor por lo que ha escrito, pero sí que trato de ver qué es lo hasta qué punto reproduce un discurso que es el dominante entonces en la época de la posguerra y que está reproduciendo el régimen de Franco con un montón de instrumentos a su servicio de propaganda y de producción de discurso. Hay una serie de cuestiones que hay un sinfín de datos que son verídicos y ciertos, como usted acaba de referirse en ese libro, ¿no? Hay un censo probablemente excesivo, aparecen más personas fusiladas de lo que en realidad fueron, pero bueno, más allá de eso, lo que sí que me parece que puede ser sujeto a la crítica histórica es que lleva a cabo afirmaciones que son mucho más discutibles. Cuando se aparta de los hechos concretos y trata de elaborar una especie de interpretación, insisto, por mucho que sea perfectamente coherente con su momento histórico, pero no deja de estar sujeto a la crítica. El hecho, por ejemplo, de que diga que en el fondo, lo dice desde el principio, desde las primeras líneas, que en el fondo todo esto es la consecuencia de una serie de cambios sociales y progresos que empezaron con la Ilustración. Pues hombre, yo no sé hasta qué punto tienen que ver los ilustrados aragoneses o españoles del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, o los afrancesados de principios del XIX, que tienen que ver con todo esto. Y por supuesto me parece que también está sujeto a la crítica la idea que sugiere de que todos los republicanos, en el fondo todos los rojos, eran iguales y todos habían participado un poco de la misma bacanal, cuando, como se acaba de sugerir aquí, pues fueron unos pocos que se cubrieron, que se mancharon las manos de sangre y casi se ahogaron en ella, ¿no? Pero otros muchos, al menos tantos, no participaron en eso y además no solo participaron, sino que pusieron desde el principio todos los medios posibles para controlarlo, incluso desde las propias filas de la CNT. Quisiera explicar, o sea, hubo pueblos en los que consiguieron parar a la Brigada de la Muerte, por ejemplo, para ejemplificar un caso de estos de la calle del Rosario, ¿no? Y lo consiguen republicanos, es decir, el franquismo ignora en el 39 que las medidas de control que ya a partir del otoño del 36 y posteriormente
pone en marcha el gobierno de la República y el gobierno de la Generalitat. Por ejemplo, a veces se ignora o el franquismo no cuenta que hubo una fiscalía y se abrió una investigación de cementerios clandestinos y que se exhumaron fosas comunes del verano del 36 antes de terminar la guerra. En el 37. En el 37. El franquismo tampoco contó que hubo gente como Aurelio Fernández, por ejemplo, este terrorista durante el periodo republicano, durante la Segunda República, que había tenido cargos de responsabilidad en el Comité de Milicias Antifascistas en el 36, es llevado ante, es acusado del tema de los maristas. Hay una operación muy turbia que ahora últimamente ha salido un libro en Cataluña y se vuelve a hablar de ello como si fuera una gran revelación, y resulta que durante la guerra hubo un asesinato de unos maristas, en una historia de que les cobraron un dinero para ser entregados unos maristas y al final en vez de entregarlos los mataron, y por eso hubo detenciones y hubo investigación policial antes de terminar la guerra. Es decir, y insisto, el franquismo lo que hizo es contarnos mal, porque lo contó interesadamente, cómo fue la represión y el terror rojo, pero es evidente que hubo el gobierno de la República, el gobierno de la Generalitat en Cataluña y el Consejo de Aragón tienen intervenciones para intentar frenar la violencia realmente temprano. Entonces, el discurso del 39 en la mayoría de libros, digamos, que se escriben en la época, aunque puedan aportar datos que son muy interesantes desde un punto de vista local o desde un punto de vista de determinadas descripciones y hechos que son joyas, desde este punto de vista son joyas documentales, realmente el discurso está siempre muy impregnado del discurso de lo que contaba el franquismo y de lo que no contaba el franquismo, y había de mirar para otro lado porque aquello no estaba bien hablar de según quién. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Hola, la pregunta mía es ¿hasta qué punto, o sea, nos está dando diferentes visiones si la gota de colmo, el vaso pudo ser todos los odios que se podían tener, sobre todo en las zonas rurales? Estamos hablando de las fallidas reformas agrarias, que podría ser una de las bases por las cuales pues estaba todo en manos de latifundios, el hecho de no ser propietarios de tierras, el hecho de no tener posibilidades de ganarte la vida, que permitía en un momento determinado que, y estoy hablando de Caspe, pues que las familias con muchos hijos, en el que el único valor que tenían las familias eran los hijos, esos que tenían, y que tenían que trabajar toda su vida para no poder nada, es decir, para subsistir, y que eso estaba en los genes de los no propietarios, sobre todo de todas estas comarcas. Pues, es importante. También es importante el tema hemos hablado de la revolución, el hecho de que en los primeros días pues te maten a alguien, no te lo metan en la cárcel, pues tiene también un aspecto importante. Pero yo diría, ¿no es verdad también que el miedo genera poder? Y tanto en un sitio como en otro, es decir, tanto en los primeros días de la revolución, por un lado y por otro, se intentó que hubiese miedo para aplacar, y si yo creo miedo, todo el mundo se va a callar y entonces puedo hacer lo que yo quiera. Los bombardeos que se hicieron posteriormente fueron una manera de establecer miedo a la retaguardia y que en el caso de avanzar, pues todo el mundo ya pues se retirase y de alguna manera no participase en el frente. Es decir, hasta qué punto no estaba, entre comillas, dirigida esa violencia para crear miedo y conseguir los objetivos que querías. Es decir, a las fuerzas que ven aquí les interesa que alguien haga el trabajo sucio, tanto en un lado como en otro. Te agradezco mucho tu pregunta, porque además me sirve para trasladarle a uno de los que está en la mesa una cuestión que le quería plantear, que en cierto modo tú sugieres. Bueno, simplemente recordarte que lo que solemos denominar terror, está bien denominado así, el terror es algo tan viejo como la historia misma. Ha aparecido en todas las sociedades históricas, y el terror significa matar a una parte del enemigo para aterrorizar, para paralizar por el miedo al resto. Desde ese punto de vista estoy de acuerdo con la sugerencia que hacías. Y lo de aprovecharme de tu intervención para plantear otra pregunta tiene que ver con el doctor Maldonado. Y es que, como bien dices,
aquí nos estamos refiriendo a una determinada manera de violencia y si queremos lo podemos llamar represión, que es la que se produce, digamos, la violencia directa, personal, contra personas, fundamentalmente fusilamientos. Pero hay otras formas de violencia que también a lo mejor podemos llamar represión, y eso es lo que le planteo al profesor Maldonado, como por ejemplo esas tácticas militares de los bombardeos, que efectivamente esa es la impresión, al menos en primera instancia, que tienen como objetivo la paralización, infundir miedo para paralizar a los posibles enemigos contrarios. ¿Política, siguiendo una lógica política o estrictamente militar? Esa sería una pregunta. Sí, ahora contesto, pero no puedo pensar ni necesitar decir algo más, ¿no? Estamos hablando siempre de la represión republicana, que estamos hablando aquí, y se puede hablar de la represión republicana porque existió y nadie está diciendo nada, pero no olvidemos que en otro bando hubo casi 150.000 muertos por 50.000 en el bando republicano, En Aragón hubo 3.800 muertos en el lado que mataron los republicanos, cuando sabemos con seguridad que los 9.000 y pico muertos que hay en el pasado oculto son mayores. Porque, por ejemplo, pongo Alcañiz, en el pasado oculto salen que hubo 18 muertos, cuando realmente hubo 90 y tantos. Si la proporción de Alcañiz es así, los 9.000 y pico van a ser 10.000 y muchos, ¿no? O 12.000. Pero que no nos olvidemos que muertos hay en los dos bandos y muchos más en el franquista que en el republicano. Pero estamos hablando de esto y hay que hablar de esto. Vuelvo a la pregunta que lanza José Luis, y es que la evolución de la aviación en la Guerra Civil Española fue la revolución en la aviación. O sea, la Guerra Civil Española fue el ensayo primero en la historia de cómo se usa la aviación. Se había usado algo en la Primera Guerra Mundial, se había usado en Abisinia, se había usado en Irak, se había usado en algunos lugares, pero donde de verdad se va a usar la aviación en una guerra, la primera, en Europa, en suelo europeo, después de la Primera Guerra Mundial, que fue un ensayo pequeñito. La aviación acababa de nacer en el 10, la Primera Guerra Mundial fue del 14 al 18, es decir, no había ese tipo de bombardeos de aviones, de potencia de motor, de grandeza de bombas, de potencia de fuego que tenían los aviones. Ni siquiera se había inventado el poder disparar a través de las palas para poder disparar de frente. Me refiero que son cosas que se van avanzando. En la Guerra Civil Española, por ejemplo, no había radares. Los radares se inventan durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, todavía estamos en mantillas. Pero de los primeros bombardeos a los últimos hay una diferencia. Y esa diferencia se va viendo perfectamente en la evolución de los bombardeos. Voy a hablar solamente de Aragón. Podemos hablar de Barcelona, podemos hablar de lo que sea, ¿no? Pero esto se ve claramente. Entonces yo diferencio siempre entre los bombardeos militares con objetivo militar, que no tiene por qué ser únicamente en el frente, atacando a los que vienen. Te pueden atacar a una carretera, un convoy militar que va a abastecer al frente, o te pueden bombardear una fábrica de Barcelona, o de Madrid, o de Zaragoza, porque saben que están haciendo allí bombas, o están haciendo piezas para los tanques. Yo entiendo que es un objetivo militar, aunque esté a retaguardia. A aquellos otros bombardeos, en que se realizan sobre y contra la población civil, sabiéndolo. Es más, a mí me costó encontrar esas documentaciones, pero se encuentran. Y los bombardeos de esta zona, que da Quindelán el 7 de octubre del 37, y después lo repite el 14, punto número 1 es meter miedo a la población. Caspe es un ejemplo. Caspe se bombardea en diferentes ocasiones, pero recordemos uno de los bombardeos que no produce muchos muertos, creo que son 7. El 1 de mayo del 37. ¿Por qué? Porque se estaba celebrando la confraternización con México. ¿Qué tiene que ver Caspe el 1 de mayo del 37 con el frente de guerra? Y como eso ocurre en octubre, que hay más muertos en octubre en Caspe, o el 3 de marzo en Alcañiz. Porque a lo mejor los de marzo después de Caspe, cuando van a tomar la ciudad y Bonmarel, el aeródromo o el puente, 7 de marzo del 38, igual tiene sentido, es objetivo militar. Pero aquí una serie de bombardeos en Barcelona, en Madrid, en Zaragoza, ambos bandos, ¿eh? Lo que pasa es que no es comparable lo que hacen los unos con lo que hacen los otros, porque a lo mejor no tenían la misma cantidad de bombardeos, que tenían más del doble los otros, ¿no? Pero Caspe es un ejemplo, Alcañiz, mucho más. Cuando tú bombardeas queriendo, y la orden es bombardeo del paese de Alcañiz, como también lo es el bombardeo paese de Caspe, viene así en el parte. Paese es el pueblo en italiano. ¿A qué van a bombardear? ¿Por qué? Para asesinar, para meter miedo que la gente quiera acabar la guerra o lo que sea. Pero eso, y le he dicho a José Luis más de una vez, que eso lo meta como represión.
Son asesinatos claros del contrario hacia la gente indefensa e indiscriminada, sin edad y sin nada que ver. Y eso en Caspe ocurre varias veces, y en Alcañiz ocurre 2 veces. En Zaragoza ocurre 3 veces, y en Madrid, y en Barcelona, y en Valencia, y en Vinaròs, montones de sitios que van bombardeando. Eso para mí es asesinato, claro. Y además es que no tiene, pues pone el bombardeo del pueblo de Caspe. ¿Qué vas a encontrar debajo? ¿Ovejitas? Esto es muy claro, no hay otra solución. Claro, los bombardeos, solo recuerdo, en el mes de marzo del 38, los republicanos, plena batalla de Aragón, bombardean 7 veces. Los franquistas, italianos y alemanes, sobre todo la Cóndor y la Legión Italiana, bombardean 238 veces. Pueblos del Bajo Aragón. Solo. Simplemente un matiz, Manuel, que preguntabas por la dependencia de la gente de Caspe con los señoritos, sobre todo los que dependían de las cosechas, de la oliva y de la siega y demás. Esa pregunta yo me la he hecho infinidad de veces, pero cuantificar si realmente ese cierto, ya no sé si llamarlo odio, envidia, si realmente eso tuvo mucho que ver con lo que sucedió después, es una pregunta que hoy creo que no podemos responder. ¿Tuvo parte que ver? Posiblemente sí. Posiblemente había odios hacia la gente más pudiente de Caspe, que son los que pues, decidían si a ti te doy trabajo o no. Y siempre había que... Ese servilismo siempre existía, ¿no? Pero es complicadísimo que sepamos si eso realmente fue un factor determinante para lo que luego sucede. Una pregunta interesante. Yo, desde luego, no la he podido resolver y lo he comentado alguna vez con estos señores y tampoco queda demasiado claro, por lo menos aquí. En el microscopio de mi pueblo. En el microscopio de mi pueblo sucede, o sea, yo sé quién es, quien viene a hablar con Fresquet a la calle del Rosario y que llega con ellos acompañándolos cuando llegan y desfilan por Falset en un ejercicio de dar miedo, dan miedo. Es decir, la gente habla de que la puesta en escena de la Brigada de la Muerte cuando llegaban a un pueblo daban miedo, y daban miedo expresamente. A veces iban medio afeitados, con la cabeza rapada, con las calaveras en el gorro, en el pecho. Es decir, es una puesta en escena realmente aterradora. Quien viene de Falset a buscar a Fresquet, a decirle que no se está haciendo justicia, es un paria, es un tipo de los que cada mañana tiene que ir a buscar trabajo a las puertas de los señores del pueblo, y sale el encargado y dice: tú sí, tú no trabajas. Y él es un tipo que les planta cara y que luego tiene un perfil, digamos, un poco de jugador de cartas y de pendenciero, pero es un tipo que genera rechazo entre las clases bien pensantes. Es un señor que es un tipo que les genera, es decir, al que no dan trabajo. Por tanto, es evidente que este hombre es un tipo que está desesperado, en cierto modo, porque no tiene nada que hacer. Es un repudiado. Y el repudiado que simpatiza con las ideas anarquistas, aunque no es ni de la cooperativa obrera local, ni es un tipo que no aparece en ningún papel de la CNT, ni incluso de la FAI, como sí que aparecen otros. Él no está en ninguna parte, este es el tipo que viene aquí. Por tanto, sí que podríamos, en este caso microscópico, ver quién es el que desencadena, el que mueve ficha para desencadenar la violencia. Analizando otra vez quiénes son los asesinados, no solo en Falset, sino en Maella, en Zavara, que esto lo ha hecho José Luis en varios trabajos, sí que ves que entre los asesinados muchas veces lo que hay son encargados o mayordomos, gente de los que dan la cara por el propietario o por el encargado de la fábrica. Muchas veces el que muere no es el señor que se ha ido por piernas rápido porque sabe dónde tiene que irse, ¿vale? Sea en algún caso ya está en Burgos, en otro está en Barcelona, por allí disimulado, donde sea. Es decir, sí que se ve en un tipo de perfil que es el perfil que a las 6 de la mañana sale y dice: tú sí, tú no, y tú no ya sabes que no te damos trabajo, ¿no? Es decir, yo creo que, insisto, cada pueblo es un mundo y puedes encontrar dinámicas muy distintas, pero posiblemente ahí
encuentres explicación. Es que vivíamos en una sociedad, no lo perdamos, muy injusta, con unos desequilibrios entre, es que a veces lo digo, ¿no? Es decir, tú podías, en mi pueblo hay gente que en aquella época tenía calefacción central, y luego había gente a la que a 3 días no iba al jornal se moría de hambre, que esto es así, es decir, hay una gran nevada, están 3 días sin poder ir al jornal y resulta que a los 3 días el ayuntamiento hace una colecta porque hay 80 familias que no tienen que comer. 80 familias en un pueblo de 3.000 habitantes, 80 familias de economía de supervivencia absoluta. Es lógico que esto genera unas desigualdades, es como si hoy viviéramos nosotros frente al palacio del rey Fahd, ¿no? Es que es espectacular, ¿no? Entonces yo creo que sí que ahí posiblemente pudieras encontrar explicación a buena parte de la violencia que se produce en zonas rurales como esta o como la cercana Cataluña Valena. ¿Cuestiones? Anímense. ¿Sí? Al fondo. Preguntar, Maldonado, cuando ha hablado de los bombardeos. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los bombardeos masivos de la aviación americana sobre Alemania, se producen unas ligeras o grandes resistencias, quejas por parte de algunos militares cuando reciben la orden del bombardeo masivo a la población civil. En el caso de la guerra civil española, como antes, ¿se produjo algún género de este movimiento o se puede detectar si hubo entre los militares cuando el Orbán ordenó un bombardeo masivo sobre la población civil, algún tipo de resistencia o fue todo? Yo no conozco ningún caso de ningún tipo. En ningún momento he visto ni memorias ni nada semejante y he leído todo lo que me ha caído en mis manos. Nadie que se arrepienta de nada. Ellos son órdenes de vidas y más en una guerra civil. Estamos hablando de una guerra muy politizada en el que no se niegan. Pero también me gusta decir una cosa y aprovecho para decirlo. Y lo digo siempre a mis alumnos. Vale de decir que la guerra fue derechas contra izquierdas. La guerra fue de quien le tocó vivir en un sitio contra el que le tocó vivir en otro. Todos los anarquistas que había en Zaragoza, y eran muchos, todos los sindicalistas del OGT que había en Zaragoza, y no eran pocos, estuvieron en el bando franquista, porque les tocó. Y toda la derecha en la burguesía de Barcelona estuvo en la izquierda, porque le tocó. Y eso lo podemos trasladar a Caspe, al Cañiz, por donde queramos. La guerra casi nadie pudo elegir. El que pudo elegir porque se largó era un traidor a su zona, si lo cogían se la cargaba. Es verdad que hubo muchos que pelearon con los suyos. Esos milicianos iniciales que llegaron aquí sí que se apuntaron voluntariamente. Pero he dicho que no llegaron a 20.000 de toda Cataluña. No hubo más voluntarios. De esos 20.000 en el frente no estaban tantos, que se quedaron en Caspe, en Níjar, en la calle, dominando, controlando camiones, intendencia, sanidad, etcétera, etcétera. A pegar tiros fueron poquitos. Después, cuando militarizaron, la cosa cambió porque iban quintas. Pero a la quinta le preguntaba al quinto de Caspe si se iba con los de Zaragoza, con los de aquí. Si lo reclutaban aquí, iba con los de aquí, pegaba tiros con los de aquí, aunque su hermano estuviera enfrente. Que se dicen muchas tonterías en estas cosas. Y vale de mitos, porque no son ciertos. No son ciertos. Y cuando te manda a cumplir una orden, y más cuando la zona militarizada de la ciudad, pues muchas veces, por no decir 99,99%, no te lo planteas, la cumples y se acabó. Yo no conozco nada, por responder a la pregunta, nunca he leído nada que alguien se arrepintiera. A lo mejor, porque es una de las teorías al respecto, a lo mejor a los que encargaron que bombardearan el Pilar no quisieron hacerlo. Y te lo digo te estoy pinchando, te estoy dando la oportunidad de que te explayes al respecto. Porque sería un indicio, sería un posible indicio de un caso en el que se da la orden de hacer un determinado bombardeo sobre un objetivo y que quizá, es una de las teorías que tú manejas, quizá los que reciben esa orden pues no lo hacen. A ver, esto por lógica, y esto yo me toca aprenderlo. Yo sí que es verdad que hice milicias, me toca aprender algo en la Academia de Infantería, en ese tipo de cosas, algo de mili me toca aprender y de teoría militar, esas cosas, porque la cosa era así. Pero luego me toca aprender mucho más. Entonces, las bombas de aviación no son bombas normales. Y luego dices, joder, es lógico, sí, pero si no te lo explican no lo entiendes. Una bomba cuando toca algo estalla. La bomba de aviación no.
porque si no, un avión, y más de la época, no desmontaría, sería aviador. Cuando despega, cuando aterriza, el golpe que está haciendo, pues explotaría la bomba y el avión iría a paseo. Es decir, las bombas de aviación no son como las demás. Cuando caen, tienen que tener unos metros de altura. Entonces las espoletas se arman, es decir, va dando vueltas, se arman, y entonces sí, cuando toca el suelo, explota. Esto lo entendemos todos, me imagino, ¿no? Vale, pues entonces necesita una cierta altura para que esa espoleta se arme y entonces pueda explotar. Las bombas de aquella época, primero, las bombas que lanzaron el Pilar eran bombas de la Primera Guerra Mundial, y uno de los autores que hacen memorias y demás decía que era más fácil que te mataras si te pegaba en la cabeza que si te explotaba a 1 metro, porque casi ninguna explotaba. Esa es la primera. Y la segunda, las bombas del Pilar se lanzaron a 150 metros de altura y necesitaban 500 metros para que se armara la espoleta. Y yo siento decir a los muy creyentes, no fue un milagro, es que era imposible que explotaran, porque se lanzaron solo a 150 metros de altura. O sea, no podían explotar. Cada uno que piensa lo que quiera, pero militarmente hablando, no podían explotar. O sea, es así de sencillo. ¿Por qué lo lanzaron a 150 y no a más arriba? Cuando el que lanzaba sabía lo que hacía. Esto ya habría que especular, y no es labor del historiador. La especulación es muy libre, en fin, es otra cosa. Si me permiten ser un poco malo, bueno, no lo voy a ser. No iba a hablar de milagros, pero ¿alguna otra pregunta? Aquí tenemos la suerte, en realidad, con los que están en esta mesa, tenemos la suerte de que se unen dos perspectivas que normalmente en los estudios sobre la historia no suelen ir de la mano, y es la perspectiva, digámoslo así, bélica del conflicto y la más social, política, etcétera. Y hemos estado hablando de la violencia. Creo que los historiadores deberíamos hacer más intentos, Maldonado lo ha sugerido, en el sentido de tratar de integrar ambos enfoques, porque a lo mejor aprenderíamos mucho los unos de los otros. Y yo estaba pensando, por ejemplo, si la propia marcha de la guerra, la propia marcha en el sentido del conflicto bélico, si no determina realmente mucho de cuestiones como estas de las que nos hemos referido aquí, sobre todo la violencia en la retaguardia, porque parecería que una cosa es el frente y otra cosa es la retaguardia, como si fueran dos universos completamente separados, pero en el fondo uno depende del otro. No hay un frente sin una retaguardia más o menos estable que le dé los recursos que el frente necesita, y de la misma manera la retaguardia no puede estar segura, no se puede configurar como tal si no hay un frente que la proteja, ¿no? Pero aparte de estas generalidades, estaba pensando si la marcha de la guerra no puede determinar en buena medida la violencia, porque fijémonos que la violencia en los dos bandos, sobre todo en el republicano, pero también en el otro, se concentra en los primeros meses, cuando la guerra en realidad no es guerra, o no es todavía una guerra larga, total, con una movilización total de los recursos. ¿Es solo casualidad o hay una relación entre el hecho de que justo cuando los frentes se estabilizan a lo largo del otoño del 36, es decir, justo cuando la guerra se hace guerra, deja de ser una especie de guerra de columnas, con tácticas más o menos de guerra colonial y de marcha rápida, es casualidad que justo entonces también empiece el descenso en picado de la violencia en los dos bandos, sobre todo en el republicano? Yo creo que el cambio de mentalidad, de decir que esto es un levantamiento más, a que de verdad se piense que es una guerra, va para largo, hay que organizarse, sí lo implica. Y para mí esto es claro desde el principio, es decir, y no hemos hablado de cosas, factores de guerra, porque la guerra no había existido en España, no habría durado un mes escasito, si el día 28 30 de julio del 36 Hitler y Mussolini no me le mandan aviones a Franco. La guerra no había llegado. El profesor Gabriel Cardona, tristemente fallecido y de una forma un poco idiota, porque fue un resbalón, hace poco, y para mí uno de los mejores especialistas en guerra civil, él siempre dice que la guerra, si todas las balas que había en España se pegan a disparar todos los soldados que a veces había el primer día de guerra, se acaba la guerra, porque no había balas para más. Pero es que en julio llegó la ayuda italiana y la ayuda alemana. Bueno, pues tampoco habría podido haber guerra, pero se fue aguantando, no sé cómo se aguantó, hasta que en octubre llegó la guerra rusa y ya la hemos liado. O sea, es que en el momento en que se da cuenta de que la guerra puede ir para largo, hay una necesidad, desde el punto de vista, de que esto vamos a organizarlo. Es decir, esto que ha pasado al principio, no. Y esto unos ven antes y otros ven después, y esto va por pueblos. Pero es que en octubre se organiza el Consejo de Aragón, es decir, vamos a organizar esto.
no tenemos gobernadores, no tenemos nada. ¿Qué pasa en el lado oriental? Alguien tiene que organizar esa vida. La provincia no, que sigue dependiendo de Cataluña, porque la mayor parte son catalanes hasta que se militarice, pero la parte central se tiene que organizar, y eso han pasado solo 3 meses, pero han pasado y han acabado. Y en muchos sitios, en algunos lugares, tú has estudiado mucho más que yo esto, tú sabes que a final de agosto, prácticamente agosto digo, con un mes de guerra, han ocurrido el 80% de los asesinatos, no 60, 80% de los asesinatos, cuando solo ha habido un mes de guerra, porque ya los comités locales, en un principio y después el Consejo de Aragón, quiere controlar e intenta controlar que esto se pare enseguida. ¿Por qué? Porque la cosa no es que ya se va a acabar, la cosa parece que va para largo. Vamos a organizarnos. Yo creo que se organiza todo, y se montan los tribunales militares y tribunales de justicia, y se intenta controlar.